Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks, hoy ya sí, desde Madrid, desde España. Bueno, menuda resaca la que llevamos en una semana repleta de referencias de bancos centrales, por supuesto. Jerome Powell el miércoles era el protagonista, ayer lo era Christine Lagarde, y con muchas referencias geopolíticas, por supuesto, y vamos a intentar desgranarlas todas ellas, evidentemente haciendo mención especial en las claves de hoy, en la primerísima fila, a Christine Lagarde y a la incoherencia que llegamos a ver por parte de la presidenta del Banco Central Europeo ayer en algunos puntos. Como decimos, le vamos a dedicar un bloque especial a Christine Lagarde porque ustedes no pudieron ver exactamente todas las caras, las expresiones faciales que iban sucediéndose en su rostro en vivo y en directo, como sí pudimos ver los periodistas, pero como desde Negocios Televisión estábamos allí presentes en la rueda de prensa y como teníamos a nuestra cámara, a Pablo Puyalto, captando cada una de las emociones, tanto de Lagarde como de Luis de Guindos, nosotros les vamos a ofrecer a continuación un montaje para que ustedes vean las caras que iba poniendo Christine Lagarde en algunos puntos cruciales de esa rueda de prensa posterior a la decisión de política monetaria. Así que bueno, primera clave, un poquito más en profundidad los mensajes de Christine Lagarde y sus caras, que es sobre todo lo que vamos a intentar analizar. Segunda clave del día, el globo espía chino que está sobrevolando Estados Unidos. También veremos a continuación imágenes que nos llegan desde el Departamento de Meteorología para ver un poco cuál puede ser la tendencia de ese globo que está utilizando China, o al menos el Pentágono en estos momentos está apuntando al gigante asiático como el dueño de este globo espía. Y estamos viendo, por tanto, cómo se recrudecen también las tensiones entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Tercera clave, la cumbre entre la Unión Europea y Ucrania. Hoy Zelensky se reúne con Josep Borrell, con Ursula von der Leyen y con Charles Michel. Los cuatro hoy celebran esta cumbre en la que van a estudiar cuál ha sido el apoyo hasta el momento que ha ofrecido Europa a Ucrania. Van a hablar sobre todo también de ese proceso de anexión de Ucrania a la Unión Europea. Enseguida también les aportamos un poquito cuáles son las cifras, intentamos arrojar algo de luz sobre este proceso por el que cada vez está presionando más Zelensky, y también les vamos a ofrecer las últimas declaraciones de Lavrov, que acusa a Estados Unidos y a Europa de el peor colonialismo posible y les está acusando de actuar como colonialistas con Ucrania. Y cuarta y última clave, pues hoy tenemos que mirar a Estados Unidos, que por cierto, más allá del dato macro, que es el que vamos a analizar, ese dato de empleo que les traía en esta última hora nuestra compañera Marta Vilar, también vamos a intentar desgranar algunas de las principales claves que estamos viendo en estos momentos en el entorno bursátil en el que tenemos a las grandes tecnológicas como las protagonistas. Así que empezamos por la primera clave, como decimos, con las caras, con las expresiones faciales que ayer nos destinaba Christine Lagarde. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que anunció ayer el Banco Central Europeo? Una subida de tipos tal y como estaba esperado, 50 puntos básicos, que, atención, la sorpresa aquí no fue tanto esa magnitud de subida de tipos de interés, sino el hecho de que en el propio comunicado ya se nos está avanzando cuál es la intención del Banco Central Europeo. En ese comunicado el Banco Central Europeo decía, subimos 50 puntos básicos en febrero, pero además empezamos a ver que tal y como están las cosas, que si el entorno sigue así como está en estos momentos, también vamos a efectuar otra subida en 50 puntos básicos. Y esto es especialmente relevante porque es la primera vez desde que Lagarde pronuncia ese enfoque meeting by meeting, es la primera vez que da un paso más allá y que empieza a desgranar también cuáles son las intenciones del Banco Central Europeo en el futuro cercano. Esto nos llamaba mucho la atención. Hay que tener en cuenta que después de este último movimiento en 50 puntos básicos, la tasa de facilidad de depósito ya está en el 2,5%, con otra subida en 50 puntos básicos en marzo la tendríamos en el 3%, pero una de las preguntas clave al llegar a ese 3% es, ¿y más allá de marzo van a seguir las subidas de tipos de interés? Bien, pues hoy uno de los miembros del Banco Central Europeo, Casimir, dice que esa subida en marzo no va a ser la última, que en marzo no se va a llegar al tipo terminal, así que da rienda suelta a más subidas de tipos de interés de cara al futuro. La cuestión es si a partir de marzo podremos ver más subidas en 50 puntos básicos o si ya la magnitud va a ir en descenso a 25 puntos básicos. Esa va a ser una de las claves. Esta es una de las grandes preguntas, pero bueno, podríamos resumir el día de ayer con Christine Lagarde como un día en el que a Lagarde se la vio tocada y hundida.
en pocas palabras. Respondió ayer a las preguntas que le planteamos desde Negocios Televisión. Fueron dos nuestras preguntas. Se las resumo ya porque enseguida lo van a ver en inglés. La primera de ellas, después de que Powell el miércoles hablase ya de un proceso desinflacionario en la economía de Estados Unidos, ¿cuán lejos está Europa de poder decir lo mismo, de poder hablar también en esos términos de desinflación, de proceso desinflacionario? Bien, esta fue la primera pregunta que le hicimos. La segunda, Christine Lagarde ayer habló de ese descenso que se había visto en la inflación y ella decía que la inflación estaba bajando debido a la energía. Ojo, la inflación general, que no es la subyacente. Y le preguntamos, ¿quiere esto decir que estos descensos en la inflación no se deben a la actuación del Banco Central Europeo? Esta era la segunda pregunta. Ustedes pudieron ver la retransmisión oficial que se hacía desde el Servicio Audiovisual Europeo, EBS, pero a continuación van a poder ver también lo que vimos nosotros, lo que vimos los periodistas allí presentes en la sala, en la rueda de prensa, en la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. Y van a poder ver a continuación las caras que ponía Christine Lagarde mientras le formulábamos estas dos preguntas. Vean. The next question goes to Marta Izan of the Spanish Negocios TV channel. Marta, Thank you so much for having taking my question, Mrs. Lagarde. I know you just said you're not going to compare with the US, but Powell said yesterday that the economy's disinflationary process has started. How far is Europe from being able to say the same? And another question, you said the decrease in inflation rate is primarily related to energy. So does this mean that the decrease is not due to the actions of the ECB? Do you expect the 2% in the medium term? And what is exactly the medium term? Bueno, ya lo han visto, esas eran las caras que iba poniendo Christine Lagarde, como pasaba de un tono algo más serio a la risa, a la carcajada, al ver, bueno, un poco la encerrona, ¿no?, que le hacíamos desde Negocios Televisión, pero tampoco se encerrona. Al final, primero, tenemos que hacer nuestro trabajo como medio de comunicación, como periodistas, de plantear las dudas que también a nosotros nos surgen y que entendemos que también, por tanto, le está surgiendo al espectador, al inversor minorista o al inversor institucional, a los mercados en general. Por otro lado, era una duda bastante común en este momento y sobre todo fue la propia Christine Lagarde que dijo: la inflación está bajando por la energía. En ningún momento aprovechó para sacar pecho, por ejemplo, de la actuación del Banco Central Europeo, así que pensamos que quizás era porque no consideraban ellos mismos que hubieran tenido realmente ese efecto sobre la evolución de la inflación. Así que bueno, era lógico plantear esta cuestión y también, por supuesto, la de Jerome Powell, aunque no sean comparables Estados Unidos y Europa, las dos situaciones económicas, es lógico, ¿no?, que cuando vemos a uno que ya está hablando de proceso desinflacionario, decir, oye, ¿y cuándo nos toca a nosotros? Bien, les vamos a resumir qué es lo que respondió Christine Lagarde, pero enseguida también lo van a ver. Respecto a la primera pregunta, respecto al proceso desinflacionario, dijo que ese proceso desinflacionario no está todavía en marcha en Europa. Fue bastante escueta y además lo respondió un poco en medio de la pregunta, no fue por orden. La segunda respuesta, aunque fue la primera realmente, a la segunda pregunta, fue a lo primero que respondió, como decimos, y vino a decir que estaría feo que ella diga que el Banco Central Europeo no es potente. Insistió en el poder de transmisión de las políticas del Banco Central Europeo, que su política está funcionando y que hay que mirar todos los componentes de la inflación y que efectivamente la subyacente sigue alta. Bueno, este es el resumen, pero escuchen y juzguen por ustedes mismos. Far from me to say that monetary policy is not potent and efficient. I think that what we are seeing in our bank lending survey, in the cost of financing in particular, is clearly an indication that there is transmission of our monetary policy and our interest rate hikes decision, clearly. So that is definitely working. But it's also true that a large portion of that too high inflation was attributable to the supply shock provoked by very high energy prices, and one that we did not really capture so well, which was gas prices and the impact it had on electricity cost. So we have to be attentive to those energy components, and we have to be attentive to the pace of transmission and the pass-through of those costs into
other inflation component. But I would certainly not say that the disinflationary process at large and without qualification is already at play. When I look at core inflation, which is, by far not the only component that we look at many more of those. But when I look at core inflation, we were at 5 in November, moved up to 5.2 in December, stayed at 5.2. And this is the highest in all time that core inflation has been in our part of the world. So I get it. Headline inflation has gone down, and more so than we had expected, and that many had expected. But underlying inflation pressure is there, alive and kicking, which is why we are committing, as we are intending, as we intend in this monetary policy statement, and this is why I say that we have more ground to cover and we are not done. Más terreno que cubrir, el Banco Central Europeo todavía no ha terminado con esa cobertura del terreno. Bueno, ¿les convence la respuesta de Christine Lagarde? Esta quizás sea otra de las preguntas, ¿no? ¿Nos convenció realmente ayer Christine Lagarde? ¿Convenció a los mercados con sus palabras? Hay que decir que fue una rueda de prensa en la que Christine Lagarde estuvo falta de agilidad. Normalmente la presidenta del Banco Central Europeo nos tiene acostumbrados a cierta agilidad, ¿no? En la retórica, en la forma de expresarse, de comunicar el mensaje que pretende transmitir al frente del Banco Central Europeo. Y ayer no vimos esa agilidad, es más, hubo momentos en los que vimos cómo se quedaba paralizada en medio de una respuesta, ¿no? Pero bueno, podríamos decir eso, ¿no? Que fue menos ágil y poco coherente en algunas de las respuestas o algunos de los mensajes que transmitió en el día de ayer. Enseguida vamos a analizar algún punto concreto que además fue una pregunta bastante habitual, como fue el caso de que ya nos den pistas para marzo. Es algo que no terminó de encajar, pero bueno, podríamos decir que se quedó bloqueada en varios puntos en esa rueda de prensa, y uno de esos momentos fue el que van a ver a continuación, que parecía que estaba como actualizándose el software, ¿no? Les vamos a ofrecer el montaje entre las imágenes que se podían ver desde el servicio oficial y las imágenes que grabamos en Negocios Televisión. So we are really making that decision in that continuity that I have tried to explain. Fue un momento que casi creo que para nosotros los periodistas duró más que lo que en realidad es, ¿no? 5 minutos, apenas 5 segundos, perdón, apenas de bloqueo, algo muy instantáneo, pero sí que es cierto que ayer esto se acentuó en otras muchas respuestas. El hecho de que Lagarde no quisiera titubear, pero sí fuera bastante pausada, y ni siquiera podríamos decir comedida, estuvo dubitativa a la hora de poder ordenar sus pensamientos, quizás por no querer decir más de la cuenta, quizás por no hacerse una encerrona a sí misma, pero ayer estuvimos viendo a una Christine Lagarde todo el rato en este tono, podríamos decir, muy dubitativa, muy poco segura con el mensaje que estaba transmitiendo. No transmitió confianza, credibilidad, que era probablemente lo que más estaban esperando los mercados. Bien, falta de credibilidad es la sensación, por tanto, con la que nos quedamos ayer. Esperábamos ver a una Lagarde más halcón, como decimos, más agresiva, más hawkish, o al menos en su posición de búho, ¿no? Como se calificó a sí misma cuando asumió el mandato del Banco Central. Pero lo que vimos ayer fue más bien un pajarito que no consigue alzar el vuelo. El hecho de que en el comunicado del Banco Central Europeo hablase de su plan de marzo descolocó a muchos. Nos descolocó a los periodistas. No sabíamos por qué el Banco Central Europeo ya nos estaba adelantando qué es lo que pretende hacer en marzo. ¿Quiere decir que en esta reunión se han tomado dos decisiones, la de febrero y la de marzo? Lagarde quiso dejar muy claro que no. Vean la primera vez que respondía a ello. I would just remind you that our decision is not the decision for March. We're taking a decision as of now, which is to raise all 3 interest rates by 50 basis points. Bien, esta es la respuesta más breve, ¿no? Lagarde diciendo, quiero dejar muy claro que la decisión que hemos tomado hoy es la de febrero. No hemos tomado en la reunión de hoy una decisión para marzo.
Simplemente hemos dicho, subimos los tipos en 50 puntos básicos en febrero y puede ser, es muy probable, que con las condiciones que tenemos lo volvamos a hacer en marzo. Pero no hemos decidido todavía sobre marzo. ¿Qué ocurre? Que esto no terminaba de entenderse y le volvieron a formular la pregunta. Intentábamos entender la lógica tras el comunicado del Banco Central Europeo y las palabras posteriores de Lagarde. Si su enfoque es el meeting by meeting, si no ofrecen un forward guidance, ¿por qué nos están diciendo lo que pretenden hacer ya en marzo? Esto no lo terminábamos de entender. Vean cómo uno de los periodistas, en la última parte de la pregunta, se lo decía a Lagarde y le decía que no terminaba de encontrarle la lógica. Esto es lo que le decía el periodista en esa última parte y esto es lo que le respondía Christine Lagarde. Why it's meeting by meeting one day and then you provide a guidance the next. Sometimes it's difficult to read what the ECB intends according to the people that we speak to. Which is why I'm trying to, explain a bit better our reaction function. And I'll try to do that with Jana, if I may call you so, given that you do. But I will happily try to re-explain a bit what our intention is. First of all, we are data dependent, and we know that we're getting a projection exercise at our next March meeting. But we are also data dependent when we look at underlying inflation elements, and the underlying inflation pressure seems to be, whether you look at core, trimmed, super core, in all sorts of dimension, adding to which the measurement of the fiscal measures that have been put together, the wage negotiations and the wage direction that we are seeing. We have all scenarios available to decide that March actually warrants a 50 basis point increase. And this is what we are saying when we say we intend to, which is why the word is pretty strong. Now, in Davos, I did say that we shouldn't be doubted, and I think it was very much in relation to what we were going to do this time around and what we were going to do in the following meeting. And I hope that by being very specific about today's decision and pretty strong in terms of intention as to what we will do in March, those who observe carefully what we do will appreciate that we should not be doubted. Why? Es decir, podríamos interpretarlo como que el Banco Central Europeo, al adelantar ya esa intención en marzo, lo que quería era ofrecer una postura fuerte, de decisión firme, ¿no? Diciendo, hoy subimos los tipos en 50 puntos básicos y ya tenemos muy claro lo que vamos a hacer el mes siguiente. Pero esto parece que no tuvo el efecto esperado. Probablemente el Banco Central Europeo esperaba que esto fuera un poco el sentir general, ¿no? El de decir, oye, qué claro tiene ya lo que quiere hacer a futuro, bueno, futuro en el corto plazo, pero no ocurrió esto. Lo que ocurrió es que no entendíamos por qué, si ha estado insistiendo Christine Lagarde en que van a ir reunión tras reunión, en que son dependientes de los datos, ¿qué lógica tiene, por tanto, que ya nos estén adelantando lo que va a pasar en marzo? Además, hay que tener una cosa en cuenta, que es que esta decisión, la de febrero, la de la subida en 50 puntos básicos, repitiendo, por tanto, la jugada anterior, se ha tomado sin tener el dato de inflación de Alemania, de la locomotora europea, de la economía más grande del viejo continente. Porque De Statis anunció a principios de esta semana que por un fallo técnico no va a publicar este dato hasta la semana que viene. ¿Qué capacidad, por tanto, o hasta qué punto la capacidad de decisión del Banco Central Europeo respecto a esta última subida se le atribuye a un entorno de duda o de incertidumbre o de falta de información? Entonces no entendíamos por qué, si ya en febrero la decisión se está tomando sin una referencia, que es importante, aunque hayamos tenido el IPC de la eurozona, cómo pueden adelantar ya también que en marzo van a efectuar ese mismo movimiento. Y sobre todo es porque la expectativa del Banco Central Europeo es que la inflación siga así, es decir, hay falta de confianza sobre su propia actuación. No sé si están viendo exactamente por dónde van los tiros de todas las dudas que ayer se podían, percibir en el ambiente. Así que, como decimos, 50 puntos básicos en febrero. La intención
insistió Lagarde, no es una decisión, es una intención de volver a repetir la jugada en marzo, y a partir de ahí muchas dudas, porque Christine Lagarde no quiso decir cuándo se espera esa pausa. Christine Lagarde no quiso decir si a partir de marzo habrá más subidas de tipos de interés, aunque hoy algunos miembros del Banco Central Europeo ya hayan dicho que la de marzo no va a ser la última subida, y parece que eso es lo que están recogiendo en precio ya los mercados. Así que esta es una de las primeras claves, como decimos, con la que arrancamos hoy Rolling Stocks, con, bueno, este regustillo final que nos ha dejado la rueda de prensa de Christine Lagarde, la última decisión adoptada por el Banco Central Europeo, bueno, la primera del año 2023. Más cuestiones en clave geopolítica, como decimos, China y Estados Unidos, nuevo frente, nuevo foco de tensión entre ambas potencias. El Pentágono ha avisado a la administración Biden de que un globo espía de China está sobrevolando Estados Unidos. Unas noticias que además llegan justo antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaje a Pekín. Un viaje que desde luego va a ser crucial, ¿no? Acabamos de ver cómo el año está arrancando con la clara intencionalidad por parte de Estados Unidos y China de acercar posturas. Lo vimos el año pasado, a finales de 2022, ya con ese encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Bali, en Indonesia. Vimos también esa intención renovada con Janet Yellen y el viceprimer ministro chino, con Liu He, en el foro de Davos, bueno, en el marco de Davos. Yellen no estuvo allí presente, pero sí hizo escala en Suiza y allí aprovechó para encontrarse con Liu He. Y estamos viendo también cómo ahora Antony Blinken también quiere acercar posturas. Así que bueno, estamos viendo cierta intención de al menos acercar posturas, hablar más, ser más comunicativos y, como decía Yellen hace poco, dejar atrás esas dobles lecturas, dobles intencionalidades, que a veces hay muchas malinterpretaciones cuando hay bandazos en los mensajes entre un lado y otro. Bueno, pues Estados Unidos ha tomado ya este globo espía chino en custodia e incluso se habían movilizado aviones de combate. Sin embargo, los líderes militares advierten a Biden de que, le han advertido de que no es buena idea disparar a este globo, porque los restos podrían causar una amenaza para la seguridad. Esto acentúa las sospechas y, como decimos, las tensiones entre las dos mayores potencias económicas del mundo se están incrementando. Bien, vamos a ver a continuación una imagen, este tuit de un meteorólogo estadounidense que ha compartido en unas capturas cuál es la trayectoria que se ha conocido hasta el momento de este globo espía y cuál es la trayectoria a futuro. Como ven, este es el mapa del 1 de febrero, enseguida lo vemos también un poco más ampliado, y el segundo del día 2 de febrero. Bien, él publicaba esto, que suponiendo que el globo espía está sobre Montana, o ha estado en el día de ayer sobre Montana, pues ha podido utilizar un modelo para mostrar dónde va a dirigirse en estos momentos el globo espía chino. Bien, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Y ahora, como decimos, les vamos a ofrecer la imagen ampliada. Pues que el globo de vigilancia chino flota sobre el estado occidental de Montana. Es una ubicación delicada, ya que el estado alberga el ala de misiles 341 de la Fuerza Aérea y sus misiles balísticos intercontinentales Minuteman III. Bien, como les decimos, ahora ya tenemos la imagen ampliada. Esta primera es del día 1 de febrero. Y aquí vemos un poco cuál ha sido el recorrido. El Pentágono lo que ve es que debe haber iniciado el recorrido, esto es el mapa circular, ¿vale? Entonces, desde China hasta Estados Unidos, ¿cuál ha sido la evolución? Aquí se sitúa en esta estrella que están viendo ustedes, se posa sobre Montana. ¿Cuál es la trayectoria que se espera en estos momentos? Pues como decimos, que de Montana pase finalmente a Missouri. Este sería el trayecto esperado en estos momentos, viendo un poco cuál es la evolución de toda esa trayectoria. Entonces, como decimos, en Montana, delicado porque alberga el ala de misiles 341 de la Fuerza Aérea. Según la trayectoria, vemos cómo se está dirigiendo hacia Missouri, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho que ellos no tienen intención de violar la soberanía y el espacio aéreo de otros países, pero el Pentágono se mantiene firme y dice que este globo es chino. Muchos probablemente se pregunten qué es un globo espía, porque ahora mismo no estamos tan familiarizados con este término como si lo estaban en el siglo pasado. Bien, tienen varias ventajas, más que los drones u otros dispositivos que se puedan estar utilizando más modernos, más avanzados. Son baratos, son silenciosos y además
son difíciles de alcanzar. Bien, eso los hace, por tanto, un recurso atractivo y quizás por eso China ha querido rescatar un poco el concepto. Su uso se generalizó sobre todo en la Primera Guerra Mundial, aunque también se estuvo utilizando de forma muy recurrente durante la Guerra Fría. Estados Unidos lo utilizaba para recopilar información de Rusia y China, bueno, de la Unión Soviética y de China. De hecho, en su momento lanzó cientos de globos para recopilar información sobre estos territorios. Bien, aunque el uso ha disminuido, como decimos, por el auge de los drones, también de los satélites no tripulados, muchos países todavía utilizan estos globos espía. ¿Cómo operan? Bueno, normalmente suelen operar entre 24.000 y 37.000 metros de altura aproximadamente. Es mucho más alto, para que se hagan una idea del vuelo que alcanzan, la altura que alcanzan los aviones comerciales en vuelos recurrentes, que son unos 12.000 metros. Pero claro, una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué no usa China un satélite si lo que quiere realmente, como dice el Pentágono, es espiar a Estados Unidos? Bueno, como decimos, los globos ofrecen varias ventajas sobre los satélites, menos costosos, pueden escanear además mucho más territorio desde más cerca y además también pueden pasar por encima de un objetivo durante más tiempo, pueden quedar más suspendidos en un objetivo concreto. Los satélites además, por seguir un poco con la comparativa, requieren lanzaderas que cuestan millones de dólares. Los globos, como decimos, se pueden lanzar por un coste mucho más bajo. Y entre lo malo es que los globos pues, no se pueden dirigir directamente. Entonces, lo que se puede hacer con ellos es aproximadamente guiarlos a un área objetivo, cambiando las altitudes para atrapar distintas corrientes de viento. Esa sería la forma en la que más o menos se puede dirigir la trayectoria de un globo de este tipo. Bien, como decimos, en el caso de Estados Unidos ha afirmado que este globo tiene una capacidad limitada, por si nos estamos preguntando si realmente entraña algún riesgo para la seguridad, si amenaza la seguridad, que es probablemente la primera pregunta que se han planteado desde el Pentágono o desde la administración Biden. Bueno, pues dicen que tiene capacidad limitada para recopilar datos de inteligencia que sean significativos, más allá de lo que los chinos ya pueden recopilar a través de satélites. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte insiste en que siguen rastreando este globo, que lo siguen monitorizando de cerca, mientras el Departamento de Defensa de Canadá, por supuesto, también le tiene un ojo echado y ha dicho que está rastreando un segundo incidente potencial, pero no ha ofrecido más detalles, así que no podemos realmente saber a qué se está refiriendo con este mensaje tan escueto. No está claro por qué el globo sobrevuela Estados Unidos. Intentamos realmente dilucidar un poco cuáles pueden ser los principales motivos, pero lo que sí sabemos es en qué contexto se produce este atisbo, este conocimiento, y es, como decimos, poco antes de que Antony Blinken viaje a Pekín. Así que, mientras tanto, tenemos esta información. Esto es lo que sabemos hasta el momento de este globo espía que atribuyen a China, pero la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dice que Pekín está reuniendo y verificando los hechos y esperan que todas las partes que estén ahora mismo inmiscuidas en este asunto lo manejen con la cabeza más fría posible, intentando, por tanto, también apaciguar un poco el posible mensaje, la posible respuesta, el posible fervor en medio, como decimos, de estas tensiones que poco a poco van escalando entre ambas potencias. Y pasamos a más claves. Como decimos, China, Estados Unidos en el foco geopolítico, pero también tenemos que mirar a Ucrania, a la Unión Europea y a los últimos mensajes que rescatamos por parte de Rusia. Hoy se produce esa cumbre entre la Unión Europea y Zelensky. Sobre todo, bueno, Zelensky se reúne con Borrell, se reúne con von der Leyen, se reúne con Michel, y ante todo lo que van a querer abordar es la primera reunión, además, que se celebra desde, bueno, que celebran ellos desde el inicio de la guerra, 24 de febrero, en breves ya se cumple un año, y lo que se va a abordar, o los principales temas, van a ser la trayectoria europea de Ucrania, el proceso de adhesión, la respuesta que ha tenido la Unión Europea a la guerra, van a ser, en resumidas cuentas, los principales temas que se van a discutir. Bien, tenemos que recordar que respecto al proceso de adhesión a la Unión Europea, Ucrania solicitó esta unión en febrero de 2022, justo en el momento del estallido de la guerra, y obtuvo
el estatuto de país candidato en junio de ese mismo año. Desde entonces está a la espera. La Comisión Europea va a hacer una actualización del recorrido de este proceso de Ucrania en primavera, pero no va a ser hasta otoño cuando emita realmente el informe anual sobre los progresos de los países que optan a entrar a este club, ¿no? Al bloque, al club comunitario. Vamos a hacer un resumen muy rápido de algunos de los principales puntos que esperemos que se estén abordando hoy en esta cumbre. Por lo que respecta al apoyo militar, la Unión Europea ha invertido ya 3.600 millones de euros del marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para financiar parte del armamento de los Estados miembros, el que están concediendo en estos momentos a Ucrania. Y además también, recordemos, se ha puesto en marcha una misión de formación de 30.000 soldados ucranianos, incluido también el personal que va a manejar los tanques que se van a entregar próximamente. Así que en total, el apoyo militar global de la Unión Europea a Ucrania se estima en unos 12.000 millones de euros. También tenemos que recordar que ya se han sacado adelante 9 paquetes de sanciones. Se está trabajando en el 10º, que saldrá pues en el momento del primer aniversario del conflicto en Ucrania. Así que, bueno, vamos a estar con 10 paquetes de sanciones en 12 meses. Y esperemos que también se haga una reflexión, un análisis, que se haga una recapitulación de, bueno, hasta qué punto han dado sus frutos estas sanciones. Y en lo que se refiere a la respuesta financiera, la ayuda global a Ucrania prometida hasta ahora por la Unión Europea y por los Estados miembros asciende ya a casi 50.000 millones de euros. Mientras tanto, tenemos nuevas declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ha vuelto a dirigirse a Occidente. Ha vuelto a ser bastante crítico, bastante contundente con sus mensajes y dice que Estados Unidos y que Europa tienen instintos colonialistas. Concretamente ha dicho que Estados Unidos y Europa usan el peor colonialismo y que quien no cede a sus peticiones se enfrenta a sanciones y a veces, dice, incluso son presionados a la fuerza. También ha estado ahí, por cierto, Medvedev, el vicejefe del Consejo de Seguridad ruso, que asegura que a Ucrania le espera el triste destino de otras colonias de Occidente que han sido arrojadas al basurero de la historia. Como decimos, en medio de estas presiones que aumentan por parte de Zelensky para unirse al bloque, Lavrov dice, bueno, te vas a unir a ellos, pues que vas a ser para ellos otra colonia más. Escuchen. The United States and its European allies use the worst colonial practices. Those who do not agree with these rules, who have an independent policies, they face unilateral sanctions, blackmail, intimidations, and threats, and sometimes even are pressured by force. Those who are loyal can do anything they like. Tercera clave, vamos a pasar ya a la última con un dato macro, bueno, de los últimos, ¿no?, para cerrar la semana, que nos ha llegado desde Estados Unidos, en una semana, como decimos, marcada por la última decisión de la Reserva Federal. En su caso subieron los tipos a 25 puntos básicos y Jerome Powell sí que mostró, o al menos consiguió transmitir más confianza en los mercados de lo que lo ha hecho Christine Lagarde. Powell habló ya de un proceso desinflacionario en la economía estadounidense y Powell anunció esa subida en 25 puntos básicos. Y ahora pues se queda ya la puerta abierta a que poco a poco la Reserva Federal vaya avanzando hacia esa esperada pausa. Y hecho balones fuera, volvió a reiterar que el recorte de tipos de interés hasta 2024 por ahora nada. Así que la Reserva Federal sigue manteniendo la perspectiva, una perspectiva que los mercados por el momento no quieren del todo creer, porque los mercados siguen confiando en que el recorte de tipos, o al menos el primer recorte de tipos, sí se produzca en Estados Unidos este 2023. Bien, vamos a ver el gráfico de la tasa de desempleo que hemos conocido hoy en Estados Unidos. Hemos conocido ya el dato oficial. Aquí tienen cuál ha sido la evolución desde enero de 2021 hasta enero de 2023 y en estos momentos vemos ya cómo la tasa se sitúa en el 3,4%. Importante porque veníamos de unos meses en los que estábamos viendo cómo oscilábamos del 3,5 al 3,7 y en este caso este 3,4 es el nivel más bajo desde mayo de 1969. Así que todo un hito para Estados Unidos que, como vemos, mantiene una tasa de desempleo baja. Además hemos estado viendo cómo se ha estado moviendo bastante plano en el último trayecto de 2022, o bueno, desde
mediados de 2022 hasta fecha de hoy. Hemos visto cómo se ha mantenido en ese horizonte un poquito por encima del 3,5, volviendo al 3,5, subiendo otro poquito. Y en este caso, si hace poco hablábamos de un 3,7 y volvíamos al 3,5, ahora se anota otro descenso al 3,4%, como decimos, nivel más bajo desde mayo de 1969. ¿Qué es lo que hemos conocido por parte de la cifra de nóminas no agrícolas? Bien, pues aquí también tenemos un mensaje más que nos indica la fortaleza del mercado laboral estadounidense. 517.000 han sido las nóminas no agrícolas que se han creado en el mes de enero. Notablemente por encima de las más de 180.000 que estimaba el mercado. Es que estamos hablando de más de 500.000 de nóminas no agrícolas. Es decir, el mercado laboral le ha dado un chute importante, se dispara y por tanto está ejerciendo más presión sobre un Jerome Powell que de alguna forma espera que se debilite un poco el mercado laboral. No quiere destrozarlo. Recordemos que uno de sus mandatos es garantizar el máximo empleo. Así que Jerome Powell ahora mismo está cumpliendo con el mandato de garantizar el máximo empleo. El problema es que el otro mandato que ahora mismo le está quitando el sueño, que es el de controlar la inflación, en algún punto va a requerir que la Reserva Federal siga pisando el acelerador. Estamos viendo que ha apartado un poquito el pie, pero no lo va a apartar del todo. Ha dicho que prefieren pasarse de frenada a apartar del pie, porque si se pasan de frenada, dice Powell, que tienen el terreno más controlado, que van a saber cómo actuar. El problema es que no saben cómo actuar si quitan el pie del acelerador mucho antes de lo esperado, de lo que la economía necesita. Así que ¿hasta qué punto la Reserva Federal piensa infligir más daño sobre la economía estadounidense? Esta es una de las claves, pero viendo el dato del mercado laboral, posiblemente Jerome Powell piense que todavía hay más recorrido para seguir en esta misma tónica de lucha contra la inflación, porque el mercado laboral por el momento no se resiente y de alguna forma la Reserva Federal espera que esto pase para ya empezar a vislumbrar otra trayectoria en su política monetaria. Así que estas son, como decimos, las 4 claves con las que afrontamos la tarde de hoy en Rolling Stocks. Y ya saben, a partir de aquí, mucho análisis.